En este vídeo vamos a ver el análisis cualitativo de los riesgos. El objetivo de este proceso es priorizar los riesgos identificados. El producto resultante es un registro de riesgos actualizado que en el BID denominamos matriz de riesgos. La razón por la cual necesitamos priorizar los riesgos es que los recursos son limitados y el equipo de proyecto necesita saber dónde es más importante invertirlo. La información principal que necesitamos analizar para llevar a cabo este proceso la encontramos en dos documentos. El registro de riesgos, donde tenemos listados todos los riesgos identificados, y el plan de gestión de riesgos, donde tenemos las normas de que nos hemos dotado para gestionar los riesgos en el proyecto. Con estos dos únicos documentos ya podemos comenzar el proceso de análisis. Puesto que la calidad de la información es una pieza fundamental de la gestión de riesgos, lo primero que debemos hacer es leer nuevamente el registro de riesgos y preguntarnos: ¿con esta información puedo establecer el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo? En otras palabras, ¿puedo decir qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿puedo determinar qué tanto se va a ver impactado mi proyecto? ¿Son comparables en términos de probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto mis riesgos? Para documentar la respuesta a estas preguntas, vamos a añadir dos columnas de información a nuestro registro original: el factor de probabilidad y la descripción del impacto. El o los factores de probabilidad son los datos o métricas que nos permiten estimar el nivel de probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en base a la evidencia. Es la información que justifica nuestro análisis de probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Retomando el riesgo arancelario. El registro original dice: si se aprueba el arancel a la importación de productos tecnológicos durante los próximos 2 años, se verá afectado el costo del equipamiento de la planta, generando un sobrecosto del 15% en el presupuesto del proyecto. ¿Cómo establezco los factores de probabilidad de este riesgo? Los establezco analizando la información disponible acerca de la imposición de aranceles. Por ejemplo, en el último año el gobierno ha impuesto un 5% de arancel a la importación de 20 productos provenientes de los mercados asiáticos. Puedo identificar tantos factores de probabilidad como requiera para contar con la evidencia necesaria para realizar mi análisis. ¿Y qué es la descripción del impacto? Es la información adicional que justifica el análisis del nivel de impacto. Una vez más, vamos a ver un ejemplo. Siguiendo con el riesgo del arancel. Tenemos registrado que el impacto sería de un 15% del sobrecosto en el presupuesto del proyecto. ¿Pero qué tan grave es esto? En la descripción del impacto incluiremos información para poder valorar la gravedad. Digamos que el plan de gestión de riesgos establece que la reserva para imprevistos es de un máximo de un 10% del monto total. En este caso, un sobrecosto del 15% es un impacto elevado. Si por el contrario la reserva fuera de un 25%, el riesgo de un sobrecosto del 15% sería considerado moderado. Cuanta más información podamos aportar acerca de la probabilidad y el impacto, más preciso y más justificado será nuestro análisis del nivel de riesgo. Una vez disponemos de información fiable y verificada, podemos pasar a realizar el análisis de probabilidad e impacto, para lo que utilizaremos una matriz de impacto y probabilidad. En el BID trabajamos con una matriz de 4×4. 4 niveles para la probabilidad y 4 niveles para el impacto. En función del análisis de la información de probabilidad y la información del impacto, estableceremos el nivel de riesgo, multiplicando el uno por el otro. El máximo nivel de riesgo con más posibilidades de materializarse y un impacto mayor en el proyecto si lo hace, corresponde al número 16 y el mínimo al número 1. Recordad que frente al mismo riesgo, dos organizaciones pueden establecer niveles de riesgo muy distintos. Todo depende del apetito y la tolerancia al riesgo que las organizaciones tengan y hayan definido para el proyecto en el plan de gestión de riesgos.
Lo único que es común a cualquier análisis de cualquier organización o proyecto es la necesidad de analizar información y de documentar el análisis para justificar la decisión del equipo respecto del nivel asignado a cada riesgo. De hecho, el factor crítico de éxito número 6 es la objetividad en el análisis. El análisis cualitativo se realiza mediante técnicas cualitativas de investigación, sí, pero eso no justifica la subjetividad o arbitrariedad del resultado. Mediante el proceso de análisis cualitativo de los riesgos, hemos avanzado un paso más en nuestro esfuerzo por conocer la incertidumbre. Ahora no solamente tenemos un listado de los eventos inciertos que pueden afectar a nuestro proyecto, sino que lo hemos priorizado en función del nivel de riesgo. Con nuestra lista priorizada de riesgos, tras el análisis cualitativo, podemos pasar ya a elaborar nuestro plan de respuesta.